Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dice la buena vida? Muchas gracias por acompañarme este año. Este es el último día del año y quiero regalárselos a ustedes y a mí con un paisaje diferente de lo que hemos estado trabajando. Y quiero hablarles precisamente en este campo nuevo, en esta experiencia que estamos realizando. Quiero hablarles desde la perspectiva de la ciencia. Creo que es importante que reflejemos lo que es la ciencia, pero desde un punto de vista de nosotros. ¿Qué quiere decir de nosotros? Bueno, pues que está relacionado con la esencia de las cosas. Es por eso creo yo que es importante que lo podríamos retomar de esa forma, porque hemos pensado que la ciencia no es para las personas, que desafortunadamente la ciencia solo es para algunos, que tienes que ser muy serio o que tienes que ser una persona muy introvertida, ¿no? Muy formal para poder hablar de la ciencia. No, la ciencia en realidad es un derecho humano que va relacionado con lo que somos, con el despertar de la conciencia. Desde este punto de vista quiero explicarles a ustedes de lo que tiene que ver la ciencia en general y la ciencia jurídica. Como ustedes saben, he tratado a lo largo del tiempo realizar una serie de investigaciones, o mi campo de investigación va en relación a la aplicación de la tecnología que es la norma jurídica. Desde esta perspectiva de la norma jurídica quiero ustedes que lo pensemos como algo que tiene que ver con la forma de resolver los problemas del día a día. Pero eso no está exento de que nosotros tengamos la posibilidad de ser modificados en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar mediante esa norma jurídica. Creo yo que precisamente para poder cumplir con eso es que la ciencia, desde la perspectiva general y luego de la ciencia jurídica, pues va a tener una implicación muy importante para poderlo resolver y sobre todo para resolver la problemática de nuestras vidas. Esto quiere decir que la norma jurídica solamente es un símbolo, una guía de la conducta social. No va relacionado con lo que en realidad expresan las cosas. No lo debemos de tomar de una manera literal. Tendríamos que reforzarlo precisamente con aplicaciones que ya son consideradas verdades. Desde este punto de vista que ya son consideradas verdades, creo yo que están precisamente los principios en sí, de los que he denominado principios en sí, y los principios que se van desarrollando de cada una de las ciencias son los principios para sí. Esto quiere decir que desde este punto creo yo que hay cosas que no cambian en el paso del tiempo. Hay cosas que no están hechas para ser modificadas constantemente desde ese punto estático, ¿no? Nomoestático y lo nomodinámico. Lo nomoestático está relacionado con esos pilares, esos principios que van con esos principios que están contextualizados dentro de un sistema y que buscan una aplicación más objetiva. Por ejemplo, tenemos la tercera ley de Newton, tenemos la segunda ley de Newton, el principio de mutatis mutandis, y tenemos el principio de exacta aplicación de las cosas, el de la lógica, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, desde este punto de vista y de esta reflexión, yo creo que tendríamos que partir cuando hablamos de las normas jurídicas, ¿no? Tendríamos que encontrar un referente, porque estas normas jurídicas en realidad regulan nuestra situación, nuestra realidad, pero nuestro contexto social, pero nunca nos hemos preguntado si de pronto tienen una aplicación real, o por qué les tendríamos que hacer caso de una manera sin reflexión, sin razonar. ¿Por qué les tendríamos que por qué tendríamos que seguirlo si tal vez la norma jurídica ya no tenga aplicación o tal vez esa conducta ya no se adecue a nosotros? El ejemplo más interesante que nosotros nos hemos topado cuando la ciencia fue separada es precisamente esta pirámide de Hans Kelsen. ¿A qué se refiere esta pirámide de Hans Kelsen? En México, para todos los amigos de Latinoamérica y de todo el mundo en general, en México hemos estudiado durante más de 70 años la teoría positivista.
¿Qué quiere decir? Que nos hemos basado en la aplicación de la ley. Es dura, pero es la ley. Con esto creo yo que no hemos reflexionado el sinrazón que genera la norma jurídica. Esto quiere decir, este sinrazón que genera la norma jurídica, pues va relacionado con la aplicación. ¿De qué? Pues precisamente de lo que dice la norma jurídica, pero no lo hemos dudado, no nos lo hemos preguntado, ¿no? O sea, no nos preguntamos si la norma jurídica dice o establece en realidad algo que sea verdadero, ¿no? Hemos puesto muchos casos como la ley de extinción de dominio, la regulación del artículo 22, segundo párrafo en relación a la ley de extinción de dominio, el 31 fracción cuarta en relación a las obligaciones tributarias, ¿no? Esa teoría densa, impositiva de las contribuciones que habla, que nosotros tendríamos que cumplir básicamente con ello, ¿no? Tendríamos que cumplir con la norma jurídica sin pensar ¿qué beneficios podríamos tener de un tributo cuando, sobre todo en México, pues estamos viviendo pobreza desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ese es el contexto, creo yo, que debemos de presentar o de preguntarnos o de cuestionarnos en el artículo 22 de párrafo segundo de la Constitución, pues está estableciendo precisamente que la extinción de dominio es una figura que puede aplicarse a las personas que se les inicie un procedimiento o se les inicie una averiguación determinado en materia penal por posiblemente un ilícito como podría ser defraudación fiscal que está relacionada a la operación la operación de procedencia con recursos ilícitos o hacer recursos o hacer operaciones con procedencia de recursos ilícitos. Discúlpenme, pero perdónenme. Entonces, desde esta cuestión es que vamos a reflexionar que la norma jurídica como es la Constitución ya no tendría por qué ser una norma desde la perspectiva de la ciencia, una norma estática, supuestamente que regula varios principios. Ahora ya no es así. Porque la Constitución ha sido utilizada para regular conceptos, para regular supuestos derechos, garantías, obligaciones, cargas y sanciones que no pueden ser cuestionadas. Eso es algo muy complejo, que no pueden ser cuestionadas, pero también sobre todo que transgreden los derechos humanos. Entonces, nosotros necesitamos un referente desde el campo de la ciencia jurídica porque el poder legislativo, incluso el poder ejecutivo, puede ordenar la modificación de una norma jurídica como es la Constitución y no hay un referente de falsación o un referente que se encuentre relacionado con la verificabilidad de las disposiciones normativas igual a la realidad social, ¿no? Voy a tomar tantita agua porque el sol está fuertísimo. Pero desde este punto quiero que ustedes reflexionen junto conmigo. ¿Qué pasa si la norma jurídica como es la Constitución mexicana regula una transgresión? Incluso también, aunque México ya firmó y ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pues también está sujeto a la aprobación y ratificación del Senado cuando hablamos de una jurisdicción, ¿no? del fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, ese es el punto de lo que nosotros queremos resaltar, es de lo que yo quiero resaltar en este contexto. Esta ciencia que nosotros consideramos que es la jurídica no basta solamente con la creación normativa, ni tampoco aplicar de manera piramidal la Constitución. Porque como sostengo, la Constitución en realidad es una herramienta, es una tecnología normativa que está para servicio de las personas, no nosotros para servirle, y también en la aplicación del artículo 31 fracción cuarta de lo que está relacionado con las contribuciones de las personas, ¿no? Parecería ya que es más importante contribuir al gasto público que los respetos de los derechos, ¿no? Sobre todo ahora que nos encontramos pues en estas situaciones de pobreza que vivimos en la sociedad. Este contexto es en el que vamos a utilizar nosotros. En México, para tratar de seguir con esta pirámide constitucional, se ha llegado al absurdo de aplicar
una figura alemana, una teoría alemana que va relacionada con la ponderación. ¿Qué sería este campo de la ponderación? Si bien se ha tratado ya en México desde muchos aspectos, incluso los que están relacionados con derechos supuestamente humanos, eso es lo que primero quiero aclarar desde el punto de vista científico. Y sobre todo también desde la tecnología normativa. Los derechos humanos, amigos, no pueden colisionar. Menos por eso se pueden ponderar. Es decir, es como si consideráramos que el derecho a la vida colisiona con el derecho a la salud. Es imposible, ¿no? No podría ser, eso no puede suceder. Entonces, desde esta perspectiva, creo yo que tendríamos que valorar que no hay una colisión de derechos humanos. Y por lo tanto también no hay una colisión relacionada de principios. Es como si viéramos el principio de la gravedad que va en contra de la tercera ley de Newton y tendríamos nosotros que resolver o ponderar cuál de estos principios vamos a aplicar, ¿no? Entonces, eso es algo que no tiene justificación científica, porque los principios no pueden colisionar desde un punto de vista científico. No pueden. Es como si nosotros decidiéramos que colisionara lo que les acabo de decir, la tercera ley de Newton con la ley de la gravedad o con el principio de gravedad o con el mutatis mutandis, ¿no? O con el principio también de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que no podríamos permitirnos con base en esta ponderación, porque en realidad, para que la norma jurídica, para justificar que la Constitución no transgrede un derecho humano, ni tampoco, ni mucho menos un principio, se ha pensado que lo que colisionan son los principios, que lo que colisionan son los conocimientos acreditados u objetivos, lo cual pues no puede ser desde la perspectiva científica. Y más aún, va a un campo, amigos, de una aplicación objetiva, ¿no? Perdón, ahí está ya. Va a un campo, a una aplicación objetiva. ¿Qué quiere decir este campo de la aplicación objetiva? Cuando nosotros hablamos de ciencia, en realidad queremos decir que existe la nobleza en el conocimiento. Llegará alguien y dirá un concepto, dirá una regulación específica, pero siempre parte de algo objetivo, de algo probado, de algo que ya está considerado como verdadero, ¿no? Entonces, desde ese campo, tendría que llegar alguien más. El caso de Galileo Galilei, de Isaac Newton, después de Einstein. Tendría que llegar alguien más y contradecir, pero con situaciones objetivas, no con discursos normativos ni tampoco argumentos falaces, para tratar de justificar que la Constitución sea inamovible. En realidad, esa visión no es del derecho, es una visión política, porque nos quisieran hacer pensar que la Constitución en realidad regula la verdad, porque no se puede impugnar. En México por lo menos no se puede impugnar, y en diferentes países también es interesante saber, no se puede impugnar una Constitución porque supuestamente es la que controla todo, ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad que tenemos aquí de aplicarlo desde el punto de vista de la ciencia resuelve esa situación, excluyendo la aplicación de la ponderación. Yo creo que eso es algo que no podríamos utilizar. Para mí la ponderación es algo que no resuelve, dado que cada quien podría concluir incluso algo contrario cuando los principios colisionan o los derechos. Está hecho muy ad hoc para que alguien resuelva, ¿no? De una manera muy sencilla y solamente con un planteamiento de lógica formal, utilizando la argumentación desde un punto de vista más formal y no sustancial, para no llegar a la verdad. Entonces, desde este campo, desde este punto, es el que yo quiero justificar que la ponderación en realidad pues no tiene aplicación. Salud. Entonces, si nosotros hablamos de esto, lo que quiero justificar también es
¿cómo podríamos resolver esta colisión que no son de principios? Nosotros proponemos precisamente una colisión, pero de normas jurídicas, y que el principio sea el que cree este sistema. ¿Para qué? Para que podamos tener un elemento de verificabilidad si eso es verdad o no frente a la ciencia jurídica. La ciencia jurídica son esos principios en sí para sí que ya están acreditados, que ya están justificados y no colisionan. Los que colisionarían serían las normas jurídicas que regulan la facticidad, y nosotros bajaríamos el rango formal, la jerarquía formal de la Constitución, y aplicaríamos la jerarquía sustancial, es decir, que la norma jurídica que regule la mayor verdad, que regule la mayor protección de los derechos humanos, pero sobre todo que vaya a favor de estos principios, de este sistema de principios, tanto para sí como en sí, ¿no? Ese es el punto, mis queridos amigos. Creo yo que con esto podríamos considerar que en realidad el derecho cada vez se convertiría en una ciencia si vemos la posibilidad de que no haya una colisión, una modificación de los principios básicos de nuestra ciencia. En realidad no podríamos estar pensando que nuestros principios son los que colisionan y que la norma jurídica es la perfecta. Es ese absurdo al que podríamos llegar, ¿no? Entonces, creo yo que desde este campo es más importante, si a la ciencia jurídica pues la aplicamos desde un punto de vista objetivo y justificamos nuestros razonamientos, justificamos la norma a partir de estos principios. Incluso sería más fácil, como les comentaba al inicio, dentro de la contextualización de la ciencia, sería más fácil que nosotros pudiéramos aplicar un principio, porque esos no se modifican, y las personas, no necesariamente las que no estudian derecho, no necesariamente tendrían que conocer todas las normas jurídicas. Tendríamos que reconocer que estas normas jurídicas en realidad están a nuestro servicio como cualquier tecnología. Ese es el punto, amigos míos. Ese es el punto de lo que yo quiero comentar, de lo que yo quiero contextualizar, que en realidad las normas jurídicas cumplen con esa función. Cumplen con una función que va relacionada con el campo de la aplicación de la realidad de la sociedad, ¿no? Eso es muy importante, no hay que olvidarlo. Pues amigos míos, me da muchísimo gusto, les agradezco que me hayan acompañado a lo largo de este año. Les agradezco su participación, a las personas que nos han visto, que han estado al pendiente de nuestros comentarios, que han visto sobre todo nuestro canal y que han estado al pendiente. Recuerden, por favor, cualquier duda, cualquier comentario, estoy en mis redes sociales, estoy en Twitter, estoy también en mi correo electrónico. Con gusto podríamos platicar sobre cualquier tema o concepto de los que acabo yo de plantear.